Los números complejos en sí son una extensión de los números reales, ¿ya? Entonces, uno si lo quiere verlo gráficamente, nosotros vamos a tener los números reales aquí en esta recta, ¿cierto? Esta recta son los números reales y uno puede decir, bueno, ¿y dónde están los complejos? Porque esta recta como que está llenita, ¿cierto? Estos son los reales. Bueno, entonces uno lo va a extender dándole otra dimensión a esa recta. Entonces lo puede extender y entonces lo que voy a hacer es tener otra dimensión. Bueno, mi recta no quedó muy recta. Ahí está mejor. ¿Ya? Y este conjunto, ahora nuevo, lo podemos llamar como los complejos. Pero no lo vamos a escribir en azul, lo vamos a escribir en verde. Porque los complejos es el plano, es todo esto. Es todo esto. No solamente una recta hacia un lado o hacia el otro. Es todo lo que hay entre estas dos rectas. ¿Ya? Esos son los números complejos. Entonces, cualquier número complejo, lo vamos a llamar aquí z, ¿cierto? En realidad, z va a tener dos coordenadas. Lo podemos llamar x o a, vamos a poner a mejor. A y b. Si lo vemos como coordenadas cartesianas, entonces z se va a poder escribir como a, b. Y si lo vemos como número complejo, otra representación de los números complejos es a más y b, donde el i es el número imaginario, ¿ya? Tiene una magnitud, esta eje viene con el eje i, pues todos van a estar multiplicados por i. Y entonces hay 2i, 3i, 4i, todos tienen el i acompañando, donde es el número imaginario y eso es lo que se extiende de los números reales. Y bueno, uno puede definir i como la raíz de menos 1. Obviamente la raíz de menos 1 no es un número real. Por eso está en nuestro conjunto complejo, está fuera de los reales. Entonces ya tenemos dos expresiones para los números complejos, en forma cartesiana, es decir, como palo ordenado, y en forma de polinomial, un binomial, ¿cierto? A más I, B. Estas dos formas de escribir un número complejo tienen que ser equivalentes. Así que todo lo que pasa aquí de esta forma tiene que pasar acá con esta forma de acá. Así que, porque son equivalentes formas de escribir un número complejo. ¿Qué más podemos decir? Bueno, como si el i, el número imaginario ahí está escrito así, uno puede saber cuánto vale el i cuadrado, puedo saber cuánto vale i cubo, puedo saber cuánto vale i a la cuarta, y a la quinta, y a la sexta, ¿cierto? Solamente tengo que elevar o multiplicar por i este valor. Entonces raíz de menos 1 por raíz de menos 1 me va a dar menos 1, y el cubo, es decir, menos 1 por raíz de menos 1 me va a quedar menos raíz de menos 1, es decir, menos i, y la raíz y a la cuarta es menos i por i, entonces me va a quedar menos 1, es decir, 1. Luego i a la quinta va a ser i a la cuarta, que es 1 por i, así me va a quedar i de nuevo, y a la sexta va a ser i a la quinta por i, entonces me queda i por i, me queda i cuadrado, menos 1, y entonces me doy cuenta de que en realidad voy a tener 4 valores para el valor de i, y los demás se van a repetir. Eso es súper importante de asociar, porque, bueno, el primer ejercicio habla de esta propiedad, que esto es cíclico, ¿ya? O sea, tiene 4 valores que se pueden tomar el valor de i y los demás se repiten. El i a la 5 va a ser igual a i, el i a la sexta va a ser igual a i cuadrado, y a la 7 va a ser igual a i cubo, y a la 8 va a ser igual a i a la 4, y así sucesivamente. Entonces, hasta podemos ponerlo así, como si fuera un relojito. I cuadrado, i al cubo, y en la cuarta, ¿ya? Y entonces siempre va a ser, vamos a tener estos valores. Entonces, por ejemplo, si yo quiero i 19, ¿cierto? Entonces va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Entonces lo mismo que i elevado a 3. Con este circulito yo puedo saber. Otra forma de hacerlo es usando el teorema de la
el teorema de la divisibilidad, teorema de la división. Es decir, i a la 19 va a ser igual a i elevado a 4 por 4 son 16 más 3. 4 por 4 son 16 más 3 son 19. Ahí hice el teorema de la división, dividí por 4 el 19. Entonces, yo sé que i a la cuarta es 1, y aquí está una multiplicación, así que va a ser i a la cuarta elevado a 4 por i al cubo. Tengo una suma en potencia, entonces lo mismo que separarlo y me queda una multiplicación. I a la cuarta es 1, entonces me queda 1 a la cuarta por i elevado a 3, 1 a la cuarta es 1, entonces me queda i elevado a 3. Entonces fíjense que una forma más matemática de hacerlo, no jugar con el reloj, me da el mismo resultado. Es decir, los i elevado a una potencia son cíclicos de orden 4. Y eso se va a ver en el teorema de la división cuando queremos dividir por 4 los valores que yo quiero. Así que es una propiedad que se conoce con los valores de i. Entonces, como estamos en un conjunto distinto, tenemos que saber cómo se suma y cómo se multiplican ellos, ¿cierto? Entonces se va a definir la multiplicación y la suma de números complejos de la siguiente forma. Z1 más Z2 va a ser igual a A, B más C, D, ¿cierto? Suponiendo que esos son los dos complejos. Entonces voy a sumar las primeras coordenadas y voy a sumar las segundas coordenadas. Esta de aquí se llama parte real y la vamos a llamar así, re de Z1. Esa es la parte real del complejo. Y esta de acá, que es la segunda parte, es la parte in del complejo. En la parte imaginaria. Entonces, cualquier número complejo, en este caso aquí, tiene una parte real, tiene una parte real y tiene una parte imaginaria, siempre. Que en este caso la parte real es la primera coordenada y la segunda coordenada es la parte imaginaria. Y si el Z1 se puede escribir en forma binomial, aquí se ve más claramente cuál es la parte real. La parte real de Z1 va a ser igual a A y la parte imaginaria de Z1 va a ser B. Entonces fíjense que son los mismos valores, pero lo puedo escribir así en forma binomial o en forma de coordenadas. También podemos definir una operación que es el módulo de Z. Bueno, va a poner Z1 y aquí Z1 nada más de ahí, que es la raíz de A cuadrado más B cuadrado. La raíz de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Y esa es como la magnitud, si uno lo puede ver aquí en el plano. Entonces el módulo de Z no es nada más que la magnitud que hay de este vector, la distancia que hay entre el 0 y el Z. Esto es módulo de Z, es la magnitud. Claro, ¿y por qué? Porque bueno, fíjense que esto de aquí vale B, de aquí vale B, y esto de acá vale A. Entonces por el se me olvidó el nombre, ay, se me olvidó, por el teorema de eso de los triángulos que se me olvidó. Pitágoras. Eso, gracias, gracias. El teorema de Pitágoras, ¿cierto? Esta magnitud va a ser la raíz de A cuadrado más B cuadrado. Entonces ahí también sale de inmediato que vale eso. Fíjense que el módulo de Z es un número real, porque es una magnitud. Entonces, el módulo de Z es un valor real, la parte real es un número real y la parte imaginaria también es un número real. Todos estos son valores reales. Y entonces, como obtenemos la suma, uno puede decir, ¿cuál otra operación tenemos? Bueno, tenemos la resta, pero en realidad la resta no es una operación porque es como multiplicar por el inverso aditivo, ¿cierto? Es multiplicar por menos uno alguno y sumo. Así que no es necesario pensar en una resta como si fuera una operación,
Pero otra operación que hay es la multiplicación. Y aquí la multiplicación sí que es diferente a la multiplicación real, porque va a estar definida de otra forma. Entonces, si yo voy a multiplicar dos números Z1 por Z2, ¿cierto? Esto va a ser igual, si quieren lo podemos escribir así, a 1, no, a 1 no. Vamos a poner, teníamos A, B por C, D. De esta forma sale un poco complicada. Pero como es igual a la anterior, como es igual al binomio, podemos pensar en multiplicar esto mejor. Y esto sí que sale más natural, lo que es la multiplicación. Los dos, de las dos formas, tienen que dar el mismo valor, así que no se preocupen. Bueno, y lo que voy a multiplicar aquí es multiplicación de binomios, es decir, el primero con el primero con el segundo con el primero y el segundo con el segundo. Entonces, si yo multiplico así, va a ser A por C, después va a ser más IAD, más IBC, más I cuadrado BD. Pero el I cuadrado es menos 1, así que esto en realidad voy a poner todo lo que son reales, punto, me queda AC menos BD, más, y la parte imaginaria me va a quedar AD más BC. Y entonces, en realidad lo que nosotros decimos, y por eso no parece muy natural, no parece natural, al decir de que la multiplicación de estos dos es AC menos BD, AD más BD, más BC. Fíjense que no es nada natural, solamente está definiendo la multiplicación, pero su justificación viene del hecho de que al multiplicar los binomios me da ese resultado. Y como les digo, son dos formas de escribir un mismo número, así que tienen que ser todo igual. Ahora tiene sentido ese niño. Sí, ya, ¿Sí? díganme. ¿No afecta que ponga el i antes o después del paréntesis del No, imaginario? no importa, aunque este es un número imaginario, ¿cierto? No es un número, así que no importa, no. Sí, a veces, claro, en realidad es como a gusto del consumidor. Uno le puede poner el i al otro lado o adelante, da lo mismo. Entonces tenemos esa multiplicación y ahora la otra operación que tenemos para los números complejos es la división. Y uno puede decir, bueno, pero la división como la resta tampoco es una operación, ¿cierto? Porque la división, Z1 dividido en Z2, es en realidad Z1 dividido en Z2. Es decir, es igual a Z1 por 1 partido por Z2. Así que en realidad la división es una multiplicación entre el valor y el inverso multiplicativo del Z2. Así que tampoco no vamos a definir la división como otra operación. Solamente es lo que tengo que encontrar de esta forma. Lo malo de multiplicar así es que mi número complejo, como yo les dije, la parte real es un número real y la parte imaginaria es un número real también. En cambio, si nosotros hacemos la división aquí, esto no está escrito como un número complejo tradicional, digámoslo así, sino que aquí está diciendo que tengo dos números complejos y estoy haciendo una cierta operación entre ellos. Pero el resultado, si lo escribo así, no es un número complejo. ¿Por qué? El número complejo tiene que tener una parte real y una parte imaginaria y multiplicado por i, donde a es un número real que puede ser una fracción, un decimal, un entero, ¿cierto? Pero tiene que haber esta como separación con una suma con la parte imaginaria. En cambio acá no está. En realidad esto sería a más ib partido por c más id. Entonces no hay una separación de una suma. Entonces uno dice, pucha, ¿y ahora qué hago? ¿Cierto? ¿Qué hago para poder escribirlo como un número complejo? Es decir, parte real más y parte imaginaria. Esa es la idea. ¿Ya? Donde esto puede ser una fracción, un decimal, lo que sea. Pero necesito escribirlo así. Entonces lo que tenemos que hacer es tratar de sacar este número complejo del denominador.
y entonces vamos a multiplicar por un 1 super hiper conveniente. Este número 1 super hiper inconveniente, para poder sacar este número complejo, va a ser multiplicar por C menos ID. Y C menos ID. Y esto tiene hasta nombre, así de importante. Si yo tengo un número complejo Z, que va a ser igual a A más ID, su conjugado, Z1, va a ser el mismo, pero con el signo cambiado en la parte imaginaria. Es decir, si ahora tenemos aquí nuestro complejo, podemos pensar que acá, con la misma extensión de A, va a estar ahí nuestro complejo conjugado. Tienen la misma parte real, pero la parte imaginaria es contraria de signo. Así que uno lo puede ver así geométricamente. Puede ser este Z y ese es su conjugado, puede ser este Z y este va a ser su conjugado, ¿ya? Porque es solo cambiar la parte imaginaria, ¿cierto? Del signo. Así que eso es. Puede estar acá también, o puede estar acá. Lo importante es que el conjugado cambia el signo de la parte imaginaria. Y entonces, si yo multiplico el conjugado del denominador, perdón, entonces me va a quedar A más ID por C menos ID partido por, y esto me queda, esto es una suma por su diferencia, así que es C al cuadrado menos I cuadrado de cuadrado, ¿cierto? Pero el I cuadrado es menos 1, así que lo puedo borrar de aquí, y menos 1 por menos me queda más. Y puedo multiplicar los valores, ¿cierto? Y entonces voy a multiplicar aquí el número complejo de arriba, entonces me va a quedar AC, AC menos IAD más IBC menos I cuadrado BD. Fíjense que no hice la fórmula, sino que lo estoy multiplicando como binomio. Y es hasta más seguro porque como hay un cambio de signo, quizás me pueda confundir usando la fórmula. Y esto es partido por C cuadrado más D cuadrado. Entonces las partes reales van a ser AC y el I cuadrado es menos 1, por lo tanto me va a quedar más BD. Y la parte imaginaria me va a quedar BC menos AD. Esto es positivo, ese es negativo, es que los cambié de lado. Y acá yo puedo poner C cuadrado más D cuadrado y aquí puedo colocar C cuadrado más D cuadrado. Y aquí sí, fíjense que todo esto que es una división es un número real. Aquí tengo un número real, están sumados y este está multiplicado por I. Así que esto es un número complejo como se conoce. Entonces Z1 dividido en Z2, en realidad, si uno lo quiere usar como fórmula, va a ser así. ¿Qué es esto? ¿Cierto? Esto va a ser, fíjense que lo de arriba, lo que hicimos fue multiplicar Z1 por el Z conjugado el Z2 conjugado, y abajo, esto de aquí, fíjense que es C cuadrado más D cuadrado, que se parece al módulo, ¿cierto? Pero sin raíz. Entonces, si le elevo al cuadrado el módulo, dígame, Bruno. Y decir que he visto en otros lados que la división, en vez de decir conjugado, ocupan el opuesto multiplicativo de Z2. Claro, este es el opuesto multiplicativo de Z2. Z1 por el opuesto multiplicativo por Z2. Pero ahora, ¿cómo tú sabes cuál es el opuesto multiplicativo? Ah, claro. Ah, lo mismo. Sí. Claro. Entonces, aquí me va a quedar Z2 módulo. Entonces, Z1 dividido el Z2, fíjense que aquí ya lo escribí como formulita. Es Z1 por Z2 conjugado partido por el módulo de Z2 al cuadrado. Entonces ahí ya está como formulita, pero si ustedes lo quieren,
uno puede tomar la división de los dos números complejos, multiplicarlo por su conjugado del denominador y les va a dar el resultado que quiera. ¿Ya? Yo siempre, bueno, yo no me aprendí la fórmula y creo que no son necesarias aprendérselas porque imagínense si se equivocan en un signo va a quedar todo mal. En cambio, si las pueden deducir, obviamente se va a justificar mucho mejor los pasos, así que eso es mucho mejor hacer. ¿Ya? Pero como ustedes quieran, les digo que esto puede usarlo como fórmula, esto de aquí, o lo pueden deducir como lo hice acá. ¿Ya? Entonces ahí ya tenemos las 4 operaciones, la suma, la resta, que en realidad ni la hice porque como les decía era la multiplicación por menos 1 más menos el Z2. La multiplicación y la división, que es en realidad Z1 multiplicado por el inverso multiplicativo de Z2, que en realidad sería hacer esta formulita. Entonces ya tenemos varias cosas de los números complejos, porque como es un número, es un conjunto nuevo, ¿cierto? Que estamos estudiando, entonces tenemos que definir sus operaciones, qué es lo que pasa con el número imaginario y ver las propiedades que se tienen. Entonces todo eso son los números complejos que ustedes vieron y los que se tienen que usar. También hay una operación que hicimos nueva, ¿cierto? Que es el módulo, y la otra operación nueva es el conjugado. Estas dos operaciones no se pueden hacer en los números reales porque tenemos una sola coordenada, ¿cierto? Si fuera Z1 real me va a quedar la raíz de A cuadrado, es decir, me va a quedar A, así que no significa nada el módulo de A va a ser A. Y el Z1 conjugado, si Z1 es número real, también me va a quedar solo A. Así que estas dos operaciones que me dan valores, bueno, este me da un valor real y este es un número complejo diferente, son dos operaciones nuevas que tenemos en este nuevo conjunto. ¿Ya? Lo otro que también, lo que vieron seguramente al final, la última clase, es que también se puede definir, fíjense que como yo les decía aquí, hablamos de Pitágoras, aquí lo podemos pensar como si fuera un triangulito, ¿cierto? Y entonces, en vez de considerar nuestras coordenadas cartesianas, podemos pensar en el ángulo θ que genera, ¿cierto? El eje de los reales con la recta que va a ser nuestro número complejo. Y eso nos tenemos que acordar de trigonometría, ¿cierto? Y decimos que el seno del ángulo es, a ver, es cateto opuesto partido por hipotenusa. Entonces sería B partido por el módulo de Z. Y el coseno del ángulo es cateto adyacente a partido por hipotenusa. Entonces de aquí, de estas dos, me sale de que el B, en realidad yo lo puedo escribir en forma trigonométrica como el módulo de Z por seno de teta. Y el A lo puedo escribir como el módulo de Z por coseno de teta. Entonces, un número complejo, Z, se puede escribir como A, módulo de Z coseno de teta, más I, B, que es módulo de Z por seno de teta. Y entonces aquí lo podemos escribir así mejor, coseno de teta más I seno de teta. Y ahí tenemos otra forma de escribir nuestro número complejo en coordenadas polares que se llaman. Si lo usamos así, tenemos una propiedad súper interesante, ¿cierto? Y que ahí nos genera otras cosas más aún, ¿cierto? Que son las potencias de un número complejo. Ahí tenemos la propiedad de Mouvre, que dice que z a la n va a ser igual a este valor a la n, ¿cierto? Pero este valor va a ser coseno de n teta más i seno de n teta. Ya, esto es Mouvre. Mouvre dice que esto es igual a eso.
Y eso me ayuda bastante porque ya no tengo que estar multiplicando binomios elevados a la n, ¿cierto? Solamente que va a cambiar el ángulo acá. Y ahí yo puedo calcular las raíces de la unidad, por ejemplo, ¿cierto? Si yo quiero una raíz de una unidad de potencia 2, 3, 8, y hay varios ejercicios que usan esta notación. También existe una notación con exponencial que es equivalente a esta. Se escribe exponencial de I n teta, por ejemplo. Esto de aquí va a ser escrito en forma tipo exponencial compleja y es eso de ahí. Porque la exponencial de ix es igual a coseno de x más i seno de x. ¿Ya? Exponencial compleja se traduce así. Así que por eso se puede usar esto como exponencial y quizá ahí también hay más propiedades que podemos usar pues, recordando las propiedades de la exponencial real. Eso, no sé qué otra cosa podemos hablar de los números complejos. A no ser que ya entremos en la guía para saber exactamente lo que se está preguntando. Fíjense, tengo todo un resumen. Yo pensé que no iba a ser capaz de hacer este resumen. Uy, qué bueno, Maite, que entendió mucho mejor. Gracias, Ignacio. Ya. Qué bueno que les gustó mi resumen. Y entonces, ahora, bueno, la idea es hacer nuevos ejercicios, ¿ya? Entonces, el primer ejercicio dice, calcula el valor numérico de las siguientes expresiones. Entonces, si pensamos en este valor de aquí, ¿qué nos va a quedar? Acuérdense que el i, dijimos que era la potencia de i era cíclico, y entonces era cíclico módulo 4. Es decir, cada 4 se repetían. Entonces, en realidad tengo que ver cómo yo puedo dividir el 2000 en 4. Fíjense que 5 por 4 son 20 y me sobran 2, así que va a ser 5 por 500. 5 por 500 es 2000 y no me queda nada. Entonces, el i elevado a 2000 va a ser igual a i elevado a 4 por 500, ¿cierto? Y esto es igual a i elevado a 4 elevado a 500. Y elevado a 4 es 1, me queda 1 elevado a 500, que es igual a 1. Así que ya sabemos cuánto vale i elevado a 2000, que vale 1. El 1999, ¿cierto? Va a ser muy parecido. Entonces en realidad va a ser 4 por 499, ¿cierto? Pero va a tener un resto. Fíjense que le estoy quitando 1 acá nomás, al anterior. Así que el resto va a ser 3. Y si quieren lo verificamos. 4 por 9 son 36. 4 por 9 son 36. Más 3 son 9. Y 4 por 4 son 16. Más 3 son 19. Más 3 son 1999. ¿Ya? Eso es. Y entonces, el i elevado a 1999 va a ser igual a i elevado a 4 por 499 más 3. Entonces, esto es i elevado a 4 por 499 por i elevado a 3. Por propiedad de potencia, ¿cierto? Hay una suma, se separa. I elevado a 4 ya dijimos que era 1, entonces me queda 1 elevado a 499 por i elevado a 3. Y entonces esto es 1 y i elevado a 3 era, ¿dónde está? I elevado a 3. Acá. Es menos i. Es menos i. Entonces menos i. Por lo tanto esto es menos i.
Entonces, y elevado 2 a 1999 es menos 5. Entonces, hacemos lo mismo con el 82. Vamos a hacer la división con 4. 2 por 4 son 8. Entonces son 80 y me sobran 2. Me queda i de 82 es igual a i de 4 por 20 más 2. Es igual a i elevado a 4 por 20 por i elevado a 2. Esto es 1 elevado a 20 por i elevado a 2, que es 1 por menos 1, ¿cierto? Y entonces esto es menos 1. Y el menos 47, aquí es interesante porque acuérdense que el resto de la división, estos valores de aquí, varían entre 0, 1, 2 y 3. Así que no pueden ser valores negativos. Eso es importante. Entonces, menos 47 va a ser 4 por cuánto. Fíjense que 48, ¿cierto? 48 es 24. No, 14. No, 14 no, 12. 12, ¿cierto? 2 por 4 son 8 y 4 por 1 son 4. Se va a poner menos 12. Son menos 48. Y si le sumo 1, me queda menos 48 más 1, menos 47. Porque el resto tiene que ser positivo. Tiene que ser entre 0 y 1. Entonces, si tenemos un valor negativo, tenemos que como que colocarle más, ¿cierto? Para poder después restar y me quede el valor que yo quiero. Entonces esto va a ser i elevado a menos 47. Y entonces esto es i por 4 por menos 12 más 1. Y esto es igual a i elevado a 4 por menos 12 por i elevado a 1. Esto, aunque es menos 12, ¿cierto? I elevado a 4 es 1. Me va a quedar 1 por i. Así que esto es i. Entonces, volviendo a mi ejercicio, esto va a ser igual, ¿cierto? El i elevado a 2000 es 1. El i elevado a 1999 es menos i. El i elevado a 82 es menos 1. Y el i elevado a menos 47 es i. Entonces, las partes reales se suman y las partes imaginarias se suman, que en realidad son restas. Y entonces me queda 0. Tanto trabajo y me da 0. Bueno, da 0 el resultado. Entonces, fíjense que este valor lo pudimos hacer simplemente por el hecho de que las potencias de i tienen este ciclo de 4 valores, ¿ya? Para poder reducir y saber exactamente cuánto es el valor. En la segunda, fíjense que es lo mismo, pero aquí es multiplicación, así que en realidad no lo voy a hacer, pero voy a darle la idea. Esto es i igual a 1 más 2 más hasta 2000. ¿Sería la sumatoria? Claro, y entonces sería la sumatoria. Entonces esto es igual a i por la sumatoria desde i igual 1 hasta n de, no va a poner i porque si no va a aparecer el complejo j. Y esto yo sé cuánto vale. Bueno, este no es n, sino es 2000. Si fuera n, la sumatoria de j igual 1 hasta n de j, esto es n por n más 1 partido por 2. Entonces, si n vale 2000, entonces esto es i elevado a 2000 por 2001 partido por 2. Y entonces esto es i elevado a 1000 por 2001, ¿cierto? Entonces esto es i elevado a 2001, 1, 2 y 3. Este es el valor gigantesco. I elevado a 2 millones 1000. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Hacer lo mismo que el anterior. Dividir por 4 y ver cuánto da el resto. Y va a dar el resultado. Yo no lo hice casi entero. Así que a eso se los dejo de tarea para que lo puedan hacer.
este de aquí es parecido al i, porque esto va a ser igual a i elevado a 0 más i elevado a 1 más i elevado a 2 más, y así hasta i elevado a la n. Y entonces hay que siempre pensar en la propiedad de que el i elevado a tiene ciclo de 4. Y entonces estos van a tener valores hasta el 4, ¿cierto? Y después se van a ir repitiendo. Y hay que empezar a ver qué pasa. Si el n vale múltiplo de 4, si el n es múltiplo de 4 más 1, vaya a tener valores diferentes para mi suma. Lucas, dígame. Entonces sería como los valores, pero así como en periódico, así como más o menos la respuesta. Claro, Sí. en realidad quedaría así como entre llaves, digamos. Si n es igual a un múltiplo de 4, va a dar no sé qué. Si n es igual a 4k más 1, yo creo que si n es igual a 4, creo, no lo he hecho, así que puede que esté equivocada. Yo creo que va a ser 0, creo. Pero ahí lo tienen que verificar. Pero así como periódico, así colocar los 4 valores posibles de i, Eh, pero con la rayita periódica arriba. exacto. Entonces, si n es igual a 4k más 1, k más 2, y si n vale k más 4k más 3, voy a tener 3 valores acá. Ya. Y ese sería el resultado. Si el n vale esos, van a tener esos 4 resultados. No sé si da 0, voy a borrarlo porque lo más probable, pero no, bueno, alguno va a dar 0. Pero acuérdense que varía entre i, menos i, 1 y menos 1. Así que si tengo una cantidad de 4k, me tiene que dar 0, que se me van eso. Sí, este es 0. Y hay que ver los otros. Seguramente este me va a dar i, este me va a dar i más 1 quizá, y este es i más 1 menos 1, no sé. Bueno, tienen que verificar. No sé, ¿cuál otro? ¿Tienen alguna duda? Es que si voy uno por uno, no, obviamente no voy a tener tiempo para hacerlos todos. No sé si quieren hacer alguno en particular. El problema 2, el problema 3. Y acá, no, ahí no. Acá están los otros. El problema 4, 5 y 6. ¿Podríamos hacer el problema 5? 5, ya, sí. Entonces el problema 5 dice, vamos a ponerlo más acá. Escriba menos i en su forma polar y determine la solución de la ecuación z a la cuarta más 1 es igual a 0. La forma polar es la forma de funciones trigonométricas. Ya, entonces lo que nosotros es bueno hacerlo para la forma polar es tratar de graficar el número. Por ejemplo, este número es menos 1, ¿cierto? Entonces va a estar aquí, menos 1. Entonces, si lo pensamos como si fuera una recta, ¿cierto? Va a ser la recta que parte aquí y llega y se va hasta acá. Entonces, el ángulo que hay aquí, ya sabemos cuánto es 180, ¿cierto? Y entonces el ángulo teta es 180, o si quieren, lo podemos escribir como un pi, que sería pi. Y la magnitud o el módulo de z, ¿cierto? Este es el módulo de z, vale 1, ¿cierto? Porque está justo en el eje. El módulo de z es igual a 1. Por lo tanto, menos 1 va a ser igual al módulo de z por coseno del ángulo más i seno del ángulo. Pero eso ya sabemos cuánto es. Entonces el módulo de z es 1 por coseno de pi más i seno de pi.
Entonces, la forma polar del -1 es coseno de pi más i seno de pi. Y no vamos a desarrollar cuánto vale esto, porque si lo desarrollamos, o sea, yo calculo cuánto vale coseno de pi, el coseno de pi es -1 y el seno de pi es 0 y voy a volver al -1, entonces no va a estar escrito en su forma polar. La forma polar es escrita con el ángulo. Y aunque yo sepa cuánto vale ese ángulo con el coseno y el seno, no lo voy a resolver. Esa es la forma polar del -1. Y la otra dice, determine las soluciones de esa ecuación. Z a la cuarta más 1 es igual a 0. Ya, entonces, esto es lo mismo que z a la cuarta igual a -1. Y -1 en la forma polar es esto. Entonces podemos escribir que z es igual, en su forma polar va a ser módulo de z por coseno de teta más i seno de teta. Bueno, todos los ángulos los voy a llamar teta, pero eso no quiere decir que sea el mismo de acá. Ya, entonces si lo elevamos a 4, me va a quedar 4 teta y 4 teta. Entonces, esta ecuación, traducida en su forma polar, va a ser módulo de z a la cuarta por coseno de 4 teta más i seno de 4 teta es igual a coseno de pi más i seno de pi. Entonces, si uno quiere comparar, ¿cierto? Aquí el módulo de z a la cuarta tiene que ser igual a 1. No sé, Lucas. No sé cómo estará la prueba. En esta condición no sería -1. No, porque -1 es esto de aquí. Entonces yo estoy comparando esto con el que multiplica aquí el coseno de i más i seno de i, que es 1. Estoy comparando esos dos. Y la parte real. Bueno, en realidad no vamos a hacer eso, vamos a hacer esto mejor. Entonces el módulo de z a la cuarta, coseno de 4 teta, más i módulo de z a la cuarta, seno de 4 teta. Eso mejor. Entonces, dos números complejos son iguales si su parte real es igual a su parte real y su parte imaginaria es igual a la parte imaginaria. Entonces, esto va a ser el módulo de z a la cuarta, coseno de 4 teta, es igual a coseno de pi. Y el módulo de z a la cuarta por seno de 4 teta es igual a seno de pi. Entonces tengo que resolver estas dos ecuaciones, ¿cierto? Pero es solamente un ángulo, el teta. ¿Y qué va a pasar? ¿Teta cuánto va a valer? Bueno, aquí está diciendo de que el módulo de z tiene que ser igual a 1, a la cuarta, y que el coseno de 4 teta, en realidad 4 teta es pi, ¿cierto? Porque coseno es igual al coseno y el seno es igual al seno. Entonces en realidad tengo que 4 teta es igual a pi. Entonces en realidad teta es igual a pi cuartos. Y el módulo de z a la cuarta va a ser igual a 1. Entonces me falta saber este ángulo de aquí. Y además, a ver, ¿y cómo resolvemos ese z? No era como ir averiguando como el valor de Z0, Z1, Z2, así. Sí, sí, eso estaba pensando también.
que en realidad van a ver 4 aquí. Van a ser, porque uno cuando dice las raíces de la unidad, lo que uno hace es encontrar el z a la n, que va a ser igual al coseno de n z partido por 4 más i seno de n teta partido por 4. Y bueno, este va a ser el módulo que en realidad es 1, así que me queda eso de ahí. Esos son los valores. Entonces z0 es coseno de 0. No, a ver. Ay, se me olvidó esa parte. Sería el denominador es 4 porque está elevado a 4, pero en el numerador se le suma 2 pi k, o no, bueno, así. Eso, ¿cierto? Sí, justo estaba pensando y me falta eso. Pero es en el denominador, acá arriba, más 2 pi k. Más 2 pi k. Y yo pondría en vez de n, es sin n. Y entonces el k va para 1, 2, 3 y 4. Ahí sí. Este es acá. Claro, entonces si k vale 0, va a ser exactamente el valor de teta cuartos, que es lo que yo quiero. Mm, sí, tengo dudas. Vamos a ver la clase para acordarnos cómo es exactamente. Esa es la clase del 26 al 31. Creo que es la clase 27, ¿cierto? El tiro veo La prueba era desde la 20, no me acuerdo si 21 o 22, pero sí o sí hasta la 27. 21 a 27. Dale. Sí, y la que queremos está aquí, 21 a 27, muy bien. Espero que las preguntas, si entran de sumatoria, sean fáciles. Bueno, pueden ser sumatorias con números imaginarios, por ejemplo. Y ahí tienen que jugar con el i elevado a cosas. Ya, pero aquí tiene que haber un ejemplo. Ahí está. Z a la K. Ya, si n es un número natural y w se puede escribir así, ¿cierto? Con su forma polar, distinto de 0. Entonces z a la n igual a w. Tiene como solución cualquier número de esta forma. Esa es lo que quiero. Donde k va entre 0 y n menos 1. Fíjense que es súper parecido a lo que teníamos, solo que el módulo aquí no, bueno, no está porque vale 1, pero en estricto rigor tendría que ser así. Mm, el menos 1 menos 1 se escribe así. Entonces tenemos, este es nuestro W, del caso de del, espérenme, ¿dónde estoy? Ahí. Entonces, vamos a copiar todo.
¿Ven el open board, cierto? Mis rayas. Me dice que está cargando. A mí ya. igual. ¿Se cargó? No la ha No. cargado. Ya. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ya. Y entonces, el teorema dices eso de ahí. Es el teorema que vamos a usar. Entonces, fíjense. Tengo que el W, ya ves, el W es menos 1 y el N vale 4. Entonces, N vale 4 para nuestro caso y W vale menos 1. Entonces, el W, que era lo que me pedía en primer lugar, W va a ser igual a menos 1, que en realidad es coseno de pi más y seno de pi. Entonces, el R que está aquí es 1. Entonces dice, tiene como solución cualquier número de esta forma. Entonces, ahora mi ecuación es z a la cuarta igual a menos 1. Entonces, las soluciones van a ser de la forma zk igual a menos la raíz enésima de r, que es 1. Enésima es 4. Raíz cuarta de r, que es 1, por coseno de alfa o teta, alfa más 2 capi partido por n. Fíjense que es lo mismo que teníamos nosotros. Más seno de alfa más 2 capi partido por n. N es 4. Partido por 4. Por seno, por i. Esos son los valores donde k va a ir variando entre 0, 1, 2 y 3. Entonces las soluciones van a ser z0 es igual, esto es 1, me queda k vale 0, entonces me queda coseno de alfa cuartos más seno de alfa cuartos. Pero este alfa, fíjense que este alfa es el mismo alfa que está aquí. Así que en realidad es pi cuartos. Porque es el mismo ángulo que está en la anterior. Pi cuartos. Z1 va a ser igual a coseno de 2 pi, eso es k vale 1, 2, 3 pi. 3 pi cuartos más seno, me falta el i, pero eso lo pongo adelante que siempre se me olvida. 3 pi cuartos por i. El Z2 va a ser igual a coseno de 2 por 2 son 4, son 5 pi cuartos más seno de 5 pi cuartos. Y el Z3 va a ser igual al coseno de, si vale 3, 2 por 3 son 6, son 7 pi cuartos más seno de 7 pi cuartos. Pero no me piden el valor en forma polar, ¿o sí? No dice nada. Dice solo soluciones de la ecuación. Sí. Estas son las soluciones de la ecuación. Las pueden escribir así o deberían traducirlas, ¿cierto? En los valores que debería ser. O sea, hay que calcular cuánto es coseno de pi cuarto. Coseno de pi cuarto. Es raíz de 2 partido por 2, ¿no? Sí, es raíz de 2 más raíz de 2. Eso, entonces esto es raíz de 2 partido por 2 más raíz de 2 partido por 2. Y bueno, ya hay que encontrar los otros. Sabiendo cuánto vale el coseno y el seno de estos ángulos aquí.
Así que, pero como no dice, pueden escribirlo así o pueden escribirlo así, pero acuérdense que a veces en las pruebas piden de una cierta forma, así que igual tienen que tratar de saber cómo se transforma. Esto solamente saber cuánto vale el coseno de pi cuarto, cuánto vale el coseno de 3 pi cuarto, y se resuelve obviamente con la raíz, aunque si lo colocan en la calculadora va a salir unos números decimales que no van a tener mucho sentido. Pero ¿Cómo estos son sería? números con... Ah, qué sabe. Entonces, coseno de 3 pi cuartos es, a ver, Una consulta. sí, ¿Cómo se llamaría el resultado de la derecha? Como para saber cómo responder la pregunta según lo que me pidan. esta es la forma binomial y esta es la forma polar. Y la otra es la forma en coordenadas cuando es con coma. La binomial o polinomial son esas que aparece el i. Ya, yo, como ya se han dado cuenta, no me gustan las fórmulas, así que se me hace más largo el trabajo, pero creo que sale mejor. Fíjense que esto es 3 pi cuarto, es 2 pi cuartos más pi cuarto. ¿Ya? Bueno, y la fórmula que sí vamos a usar en la fórmula del coseno de los ángulos, esto es coseno de pi medios por coseno de pi cuartos menos seno de pi medios por seno de pi cuartos. Y coseno y seno de pi cuartos ya sabemos que es raíz de 2 partido por 2. Esto es raíz de 2 partido por 2. El coseno de pi medio, si no me equivoco, es 0. ¿Sí? ¿Cierto? 0. Y el seno de pi medio es 1. Entonces, el coseno de 3 pi cuartos va a ser menos raíz de 2 partido por 2. Entonces, el coseno de esto es menos raíz de 2 partido por 2. Más, bueno, y ahí tendríamos que hacer lo mismo con el seno. Seno de 3 pi cuartos es igual a seno de pi medio más pi cuarto. Entonces, la formulita vamos a usar seno de pi medios por coseno de pi cuartos más seno de pi cuartos por coseno de pi medios. Entonces, seno de pi medio dijimos que era 1, coseno de pi cuarto raíz de 2 partido por 2, seno de pi cuarto raíz de 2 partido por 2 y coseno de pi medio es 0. Entonces, seno de 3 pi cuarto es raíz de 2 partido por 2. Entonces, esto es raíz de 2 partido por 2 pi. Ya, lo único que usé fue tratar de separar esto en ángulos que yo conozco pi medio, pi cuarto, ¿cierto? Pi sextos, pi tercios. Entonces, la idea es separarlo en ángulos que yo conozco y usar la fórmula del que el coseno de alfa más beta es igual al coseno de alfa por el coseno de beta menos seno de alfa por seno de beta. Y el seno de alfa más beta es seno de alfa por coseno de beta más seno de beta por coseno de alfa. Ya, esas son las dos formulitas que usé, ¿cierto? Para escribirlo y separarlo y encontrar los ángulos que conozco. Así se puede hacer esto también. Por ejemplo, esto podría ser pi más pi cuarto. El 5 pi cuarto es pi más pi cuarto. El coseno y el seno de pi también lo conozco, así que se lo puedo separar de esa forma y saber cuánto vale. Y 7 pi cuartos, ¿cómo lo podemos separar? Si lo separo, bueno, puede ser pi más 3 pi cuartos, ¿cierto? Pi, yo sé cuánto vale, y 3 pi cuartos fue lo que calculamos antes, así que de ahí pueden salir también.
Entonces ahí tengo los resultados de los valores, que lo más probable es que van a ser cambios de signo del raíz de 2 partido por 2. Siempre las raíces de la unidad, bueno, aquí es la unidad de -1, pero las raíces de un valor de la unidad, ¿cierto? Van a estar siempre equidistantes, es decir, si tengo una raíz aquí, tengo una raíz aquí, no sé, con un cierto ángulo, después calculo el mismo ángulo y voy a tener la otra raíz. Después voy a tener el mismo ángulo la otra raíz. ¿Ya? Están equidistantes siempre. Va a depender. Pues aquí tengo 4, entonces voy a tener 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Claro. 1, 2, 3 y 4. Son las 4 raíces que van a estar y van a estar con una misma distancia, así que por eso son combinaciones de raíz de 2 partido por 2, más y menos. Aquí van a tener la misma altura y acá van a tener no está bien dibujado, pero tiene que estar la misma parte imaginaria. Siempre van a estar así, bien ordenaditas, o sea, no van a quedar como dos raíces juntas y otra parte, no. Siempre van a tener como el mismo ángulo de separación. Dependiendo de cuánto es la potencia, van a ser cuántas raíces se encuentra. Aquí es z a la cuarta, así que necesito encontrar cuatro raíces. ¿Dudas? ¿Consultas? No, bueno, Si puedo adivinar el ángulo ya de por sí lo coloco nomás, ¿no será necesario colocar el proceso? sí, si lo puede encontrar, sí, yo creo, no sé cómo estarán los profes en la corrección, pero yo creo que se podría colocar. Muchas gracias. Ya. Bueno, que estén bien. Chao, que les vaya bien mañana. Chao, profe. Muchas Chao, gracias. profe, gracias por la Chao, clase. profe. Ya. Chao. Cuídese. Muchas Igual. gracias, chao. Gracias. Chao.